Mis amados hermanos, Dios les bendiga en este precioso, en este maravilloso día. Mi regocijo y mi alegría de poder verles nuevamente, saludarles, decirles que les amamos, que les extrañamos mucho, que a pesar de que no nos hayamos podido ver, hemos estado unidos, y doy gracias a Dios por esta maravillosa iglesia que está unida, que estamos juntos, que nos regocijamos, que estamos compartiendo en los cultos, que estamos ayunando, que estamos orando, que estamos clamando, que estamos rogando, quienes estamos en casa, por los que han salido a trabajar, por aquellos que tienen que salir a laborar. Gloria sea al Señor, a hacer sus trabajos. Gloria al Señor, por ellos oramos, clamamos, por cada uno de los pastores, por cada uno de nuestros amados hermanos que en casa se quedan. Dios del cielo, damos gracias a Dios por esas bendiciones. Mi regocijo y mi alegría de poder compartir con ustedes en este domingo. Gloria sea al Señor una vez más, donde nos alegramos y donde nos regocijamos. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo. Agradezco al grupo musical que está esforzándose y que está enviando esas maravillosas canciones, esas alabanzas, para que nosotros juntos nos engrandezcamos y glorificamos y nos regocijemos de volver a estar juntos. Todo esto, gloria sea al Señor, redunda para bendición, y aunque no estemos aquí presentes, sé que espiritualmente estamos unidos y nos regocijamos por ello en el Señor. En esta mañana voy a traer una enseñanza que sé que nos fortalecerá, sé que nos bendecirá, y usted va a ver el por qué Dios tiene la iglesia en este tiempo. Para este tiempo estamos aquí, para este tiempo Dios nos colocó. Él sabe por qué lo hizo. Él es el que tiene todo bajo su dirección, bajo su guianza, y Él es el que sabe que hay una iglesia preciosa, que hay una iglesia linda, que hay una iglesia hermosa, que adora, que exalta, que glorifica el nombre del Señor, y sobre todo que está dispuesta a seguir adelante. Y la iglesia sabe que es una iglesia que clama, que gime, que ayuna, que ora, que intercede. Gloria sea al Señor, y eso es maravilloso y eso es perfecto. Gloria sea al Señor. Y quisiera que hoy tuviéramos una temática que es importante, gloria sea al Señor, y que la tengamos en cuenta, porque hay momentos que cada vez que el presidente habla y dice no, ya ahorita es hasta el 1 de agosto, aleluya. Bueno, este tiempo que ellos determinen, porque somos obedientes a las autoridades, estaremos nosotros haciendo conforme a lo que ellos nos solicitan, porque es para nuestro beneficio, pero seguiremos alabando, exaltando y glorificando a Dios. Que no caiga el ánimo, que nos fortalezcamos en Dios, que no decaigamos en el ayuno, en la oración, sino que por el contrario, eso nos haga entonces ayunar más, clamar más, adorar y glorificar al Señor, y creerle, sobre todo creerle al Señor que Dios está con nosotros y que el Señor se glorificará y que el Señor nos bendecirá. La temática de hoy es edificando con la espada ceñida en medio de la prueba. Edificando con la espada ceñida en medio de la prueba. Y hace referencia a Nehemías, capítulo número 4. Desde el primer capítulo, él sintió en el corazón, Nehemías, de parte de Dios, reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Y Dios le coloca en el corazón, él interviene ante el emperador, gloria sea al Señor, para que le dé cartas y lo deje ir a construir. Le parece bien al emperador dejarlo ir, pero en el capítulo número 4 habla de persecuciones, y los enemigos de Jerusalén, aunque había gente que vivía en el mismo Jerusalén, al igual que en todo, habrán dificultades, habrán problemas, pero me llama la atención, gloria sea al Señor, que si nosotros pensamos hoy, si el Señor hubiese venido ya hace 10, 15 años, ¿cuántos de quienes estamos en la iglesia no hubiéramos recibido esta bendición? Muchos decimos, ¿y por qué no viene el Señor? Uy, me gustaría que viniera hoy, a mí también. Pero ¿sabe cuántas personas todavía hacen falta por llegar al Señor? Próximamente va a traer una enseñanza que es de varios capítulos respecto al tiempo del fin. Y ahí vamos a ver entonces todas aquellas cosas por las cuales el Señor lo ha determinado de esta manera. Y damos gracias a Dios porque en medio de estas dificultades, mucha gente retornará nuevamente al Señor. Mucha gente que se ha alejado del Señor retornará nuevamente a Dios,
y serán alcanzados por el Señor. Otros llegarán viendo que realmente necesitan a Dios, que sin Dios no podemos hacer nada, que sin Dios es inevitable que suframos pérdidas, pero que con Dios somos más que victoriosos. Por eso voy a leer una parte, gloria sea al Señor, de lo que es Nehemías capítulo 4, y leo a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro, la piedra de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entregarlos por despojo de la tierra a su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azob, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, alabado sea Dios. Mire ese entonces, gloria a Dios. Conspiraron, gloria sea al Señor. Cuando nos damos cuenta de las bendiciones de Dios, de quienes vienen contra nosotros, gloria sea al Señor, conspirados toda una para ir a atacar y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por todas partes, las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron esto, nuestros enemigos, los que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse
Alabado y glorificado sea el Señor. De razón que cuando vamos entonces a escudriñar la palabra del Señor en el tiempo del fin, en la última semana que vamos a tener, como les digo, entonces una enseñanza amplia, decía que se construyó con mucho sacrificio, gloria sea al Señor, y con muchos de aquellos, gloria sea al Señor, que enemigos de Dios, gloria sea al Señor, y la obra del Señor, querían detenerla. Nosotros, mis amados hermanos, gloria sea al Señor, somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia poderosa, la iglesia, gloria sea al Señor, que levantó el Señor, cuya cabeza es el Señor, gloria sea al Señor, no solamente entonces esa cabeza visible, sino administrativa y espiritual, gloria sea al Señor. Por eso la iglesia nuestra, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, aquella iglesia que confía y que espera en el Señor, es la iglesia que cuando el tiempo presenta retos, gloria sea al Señor, a pesar que sean complejos, gloria sea al Señor, difíciles, nosotros estamos hechos. Dios nos ha preparado en el tiempo que llevemos, gloria sea al Señor, para afrontar cualquiera de estos retos que vengan, gloria sea al Señor, revestidos de la gracia, el poder y la unción divina, gloria sea al Señor, depositada en cada uno de nosotros, en usted y en mí, gloria sea al Señor. Esa gracia, esa unción y ese poder divino, gloria sea al Señor, en nosotros. Las amenazas, las dificultades y cualquier vicisitud tendrán un tiempo, y durante ese tiempo Dios nos dará fuerza, la fuerza necesaria para mostrar, gloria sea al Señor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios. Por eso cualquier reto será pasajero, pero Dios permanece para siempre. Cuando lo entendemos así, gloria sea al Señor, podemos entonces permanecer en la prueba, pasar la prueba y prepararnos para la que venga, gloria sea al Señor, no importa su magnitud, no importa cuál sea, gloria sea al Señor, ya que lo anterior y lo que hemos pasado y lo que hemos cruzado, gloria sea al Señor, entonces nos dará la suficiente fuerza, gloria sea al Señor, experiencia y capacidad de poder entonces pasarla, porque hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios glorioso que nos ama y que nos fortalece cada día, gloria sea al Señor. Todos los que le hemos creído al Señor, gloria sea al Señor, pasaremos y nos daremos cuenta, gloria sea al Señor, que de lo que pedimos, recibimos. De lo que recibimos, eso nos edificó. Y aquello que nos edificó, gloria sea al Señor, nos ha hecho crecer para engrandecer, glorificar y exaltar el nombre del Señor todos los días hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Esta iglesia de Jesucristo es una iglesia con eficiencia, es una iglesia sin temores, es una iglesia que se levanta con poder y con grandeza, porque Dios la determinó para este tiempo, y usted y yo, mis amados hermanos, estamos en este tiempo, y el Señor sabe por qué determinó este tiempo para nosotros, y que nosotros, hermano amado, entonces haremos lo que nos corresponde como iglesia. En este momento la iglesia no tiene que esconderse. En este momento es cuando la iglesia se levanta con poder y con gloria, respaldada por el poder del Espíritu de Dios, para decirle, gloria sea al Señor, a la pandemia, para decirle a la economía que tenemos un Dios que sobrepasa, gloria sea al Señor, un Dios que es más grande que cualquier vicisitud, que cualquier prueba y que cualquier dificultad. Pueda, gloria sea al Señor, que nos dolamos. Pueda que, como leí, gloria sea al Señor, entonces personas se puedan desanimar. Es lógico, es normal, gloria sea al Señor. Y cada vez que nos alargan la cuarentena, gloria sea al Señor, entonces el desánimo como que viene. Pero es cuando tenemos que hincharnos en el Señor y declarar que Jesucristo está con nosotros, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros vengan guerras, estaremos seguros en nuestro Salvador, gloria sea al Señor. De allí, gloria sea al Señor, de ese Nehemías 4 que relata, gloria sea al Señor, aquellas vicisitudes, y Dios les dio estrategias como Dios nos ha dado estrategias. Nosotros tenemos estrategias, gloria sea al Señor, y tal vez, gloria sea al Señor, saltarán algunas preguntas, gloria sea al Señor, que llegan a nuestros corazones, gloria sea al Señor, y preguntarnos, bueno, pero ¿por qué tanta dificultad? Es que, mis amados hermanos, nosotros estamos pagando un precio
por la salvación. Jesucristo pagó con su sangre preciosa que no tiene precio, gloria sea al Señor, por nosotros, por nuestra salvación, porque nosotros, gloria sea al Señor, estuviéramos a cuentas, gloria sea al Señor, y no tuviéramos deuda con nuestro Dios. Para eso entonces es que Dios se ha glorificado, y para eso es que Dios entonces levantó esa iglesia, gloria sea al Señor, que clama, que gime, que ayuna, que envía, gloria sea al Señor, aquella palabra de bendición a las personas, gloria sea al Señor, que necesitan de esa fortaleza. Y veremos la gloria del Señor. Este es un tiempo y será un tiempo pasajero. Tal vez para nosotros el tiempo que llevamos y hasta agosto va a ser mucho, gloria sea al Señor, y no sé si será hasta diciembre o hasta enero, no sé hasta cuándo podremos reunirnos nuevamente y vernos nuevamente, pero el interés, gloria sea al Señor, de Dios y lo que Dios quiere enseñarnos es algo grande y maravilloso, y saldremos fortalecidos, porque nosotros como creyentes siempre hemos salido fortalecidos de las pruebas y las dificultades que vienen, gloria sea al Señor, y aquellas por complejas que sean, saldremos en el nombre de Jesucristo adelante, porque Dios está con nosotros. Dios ordenó edificar. ¿Y por qué tanta dificultad? El versículo 6 al 8 pregunta: ¿por qué tanta dificultad? Pero quiero decir que Dios, a pesar de las dificultades y aquellas personas que quisieron hacerle la vida de cuadritos a aquella gente, aquellas personas que hacían un trabajo especificado por Dios, gloria sea al Señor, en el tiempo presente es lo mismo. El desánimo tal vez, la tristeza, el dolor, el no vernos, gloria sea al Señor, el no ver la familia, el no poder compartir, también puede que nos afecte, gloria sea al Señor, pero tenemos que levantarnos y declarar que el Señor está con nosotros y que en la oración, gloria sea al Señor, porque esa respuesta del versículo 9, y oramos a nuestro Dios, alabado y glorificado sea el Señor. La oración, hermano amado, la oración, hermana querida, es el poder que Dios ha determinado en nosotros, gloria sea al Señor, y la oración del justo puede mucho, y la oración nos levanta, y la oración nos fortalece, y la oración nos alimenta, y la oración, gloria sea al Señor, es la esencia de la vida, gloria sea al Señor, en nosotros, gloria sea al Señor. Por eso tenemos que entender y comprender que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo, gloria sea al Señor, y no es solamente, gloria sea al Señor, la cabeza orgánica, gloria sea al Señor, sino que en el sentido espiritual, el Señor es la cabeza espiritual de la iglesia que se mueve, gloria sea al Señor, entonces en un ambiente, gloria sea al Señor, y en un medio espiritual, gloria sea al Señor, porque el ataque es espiritual, gloria sea al Señor, porque el ataque quiere entonces hacer contra nosotros mella, y el ataque espiritual a nuestra mente, a nuestro corazón, para que decaigamos, entonces no va a resultar efectivo, porque la oración poderosa de la iglesia unida, esta iglesia unida, porque estamos unidos hoy más que nunca, gloria sea al Señor. Tenemos que entender, hermano, que cuando la iglesia está en prueba, la iglesia se mueve, la iglesia se une, la iglesia se levanta en el poder del Señor y sale adelante, gloria sea al Señor, porque es una iglesia espiritual. El Señor dijo entonces, gloria sea al Señor, en cuanto a esa iglesia espiritual, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Hades, gloria sea al Señor, es ese sitio, gloria sea al Señor, donde llega a aquellos que pecan, gloria sea al Señor, aquellos entonces que mueren sin Cristo, aquellos que no tienen nada que ver con lo espiritual, gloria sea al Señor. Por eso el Señor, hablando con los discípulos, gloria sea al Señor, dijo el Señor amado allá en el capítulo número 16 del libro de Mateo, versículo 18, y sobre esta roca, es decir, Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, gloria sea al Señor. Cuando habla de prevalecer, habla entonces de sobresalir. Ese Hades no prevalecerá, prevalecerá la iglesia de Jesucristo, gloria sea al Señor, levantada por el poder del Espíritu Santo, llena y saturada de las virtudes divinas de Dios, para que nosotros testifiquemos en medio aún de este tiempo, gloria sea al Señor, porque el testimonio que estaban dando aquellos que construían con dificultad es que los muros se estaban levantando y ya estaban en la mitad y seguían molestándolos para que no terminaran, gloria sea al Señor. Se están armando los pórticos y seguían fastidiándolos. Quiero decir, gloria sea al Señor, que la iglesia de Jesucristo, por más dificultades que tenga, por más vicisitudes que padezca, por más pruebas que tenga que
soportar, gloria sea al Señor, es la iglesia que se fortalecerá en esas dificultades, porque es la iglesia que está dispuesta a pagar ese precio, gloria sea al Señor, entendiendo que esa iglesia está edificada sobre Jesucristo, que es la roca. Nosotros estamos cimentados en el Señor, y como estamos cimentados en el Señor, tenemos la capacidad espiritual, la capacidad moral y la capacidad física, gloria sea al Señor, de sobrepasar y sobrellegar. Porque nosotros hasta aquí, gloria sea al Señor, en estos meses que hemos estado en cuarentena, no hemos aguantado hambre, gloria sea al Señor. Dios nos ha sustentado y Dios nos ha bendecido y Dios se ha glorificado, gloria sea al Señor. Seguidamente, hermano, entonces, de que el Hades no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo, el Señor entonces determinó no solamente a Pedro, nos determinó para nosotros, gloria sea al Señor, hermano amado, y el Señor nos dio entonces el poder, y la iglesia tiene poder, la iglesia tiene unción, la iglesia tiene gracia, y la iglesia tiene autoridad, poder, gracia, gloria y la grandeza del Señor. Ese poder entonces viene, gloria sea al Señor, determinado por algo maravilloso que en el versículo siguiente el Señor le dijo al apóstol Pedro, Mateo capítulo 16, versículo número 19. Y mire esta maravillosa perla, gloria sea al Señor, que es suya y que es mía, para que en medio de la prueba, en medio de aquello que el enemigo quiere colocarnos, nosotros podamos sobresalir, nosotros podamos levantarnos, gloria sea al Señor, en bendición y proclamar, gloria sea al Señor, que somos la iglesia de Jesucristo. Mire lo que dice el Señor: a ti, hermana, hermano, a mí y a cada uno de los que hemos creído, gloria sea al Señor, dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No sé cuántos pueden alabar y glorificar al Señor. Esta palabra poderosa, gloria sea al Señor, esta palabra que si usted piensa, si nosotros pensamos, la llave del reino de los cielos, sí, la llave del reino de los cielos. Y además de eso, para que nosotros en el tiempo que estemos acá, gloria sea al Señor, nos demos cuenta de lo que colocó el Señor en nuestras manos, gloria a Dios, para sobrellevar, para estar entonces en bendición y sin falta de aquello, gloria sea al Señor, que a mucha gente le hace falta y que por ello tienen que salir a pelear y por ello tienen que salir con ollas y por ello tienen que salir a hacer escándalos. Nosotros no tenemos esa necesidad porque dependemos de un Dios vivo y de poder. De ese Dios vivo, ese Dios grande, glorioso y de poder. Cuando nosotros vemos, gloria sea al Señor, la bendición y las maravillas del Señor, dice: y todo lo que atares, además de que nos dio las llaves del reino de los cielos, nos dio la autoridad, diciendo entonces el Señor, hermano, hermana, y todo lo que atares, gloria sea al Señor, en la tierra será atado en el cielo. Nosotros tenemos la autoridad de atar, tenemos la autoridad de reprender en el nombre de Jesucristo. Y esa atadura, todo aquello que quiere hacernos daño, gloria sea al Señor, nosotros lo atamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay demonios que tienen poder, demonios que son tremendos, pero nosotros tenemos la autoridad de atarlos, gloria sea al Señor, en el nombre de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se glorificará y quedarán atados. Como testimonio, algún día, gloria sea al Señor, estaba en Anolaima predicando, dando la enseñanza de la escuela dominical, y de pronto entró una ancianita, gloria sea al Señor, preocupada. Era una vecina que nunca había querido ir a la iglesia. Entró toda preocupada, gloria sea al Señor, y me dijo: pastor, por favor, venga que el diablo mata a mi nieta. Yo le dije: pero es que estoy acá predicando, pero yo sentí de Dios la necesidad. Así que le dije a una hermana: por favor, hermana, dígame acá un coro.
Yo salí corriendo, gloria sea al Señor, y fui hasta la casa que queda cerca. Allá estaba ese demonio, hermano, y yo solamente le dije: te ato en el nombre de Jesucristo, que ahora vengo. Hermano, hermana querida, ese demonio quedó anulado y la muchacha vivió así. Como me conocía, me dijo: pastor, ¿usted qué hace acá? Le dije: ahora vengo y hablamos. Ese poder, esa autoridad que nos ha dado Dios, nos toca es ejercerla, gloria sea al Señor. Y cuando ejercemos esa autoridad, Dios nos respalda, porque Él fue el que nos autorizó, porque Él fue el que nos dio el poder. Y no solamente es de atar, sino de desatar. Por eso nuestra oración como iglesia, gloria sea al Señor, por eso mi oración, hermano amado, entonces, diaria, es pidiéndole perdón al Señor, hermanos, por la desobediencia de la gente, gloria sea al Señor, porque si la gente fuera obediente, si la gente mantuviera, gloria sea al Señor, el cuidado, entonces tal vez esto ya se hubiera terminado. Pero Dios, en su misericordia, gloria sea al Señor, escucha nuestra solicitud y nuestra petición, hermano amado, de perdón por la ciudad, de perdón por aquellos, gloria sea al Señor, que contaminan a otros, a la misma familia inclusive, y no se dan ni siquiera cuenta, gloria sea al Señor. Por eso entonces la iglesia en este tiempo, y en el tiempo difícil que le mandó el Señor entonces a este pueblo, gloria sea al Señor, a este siervo del Señor, construir el templo, tenemos entonces que construir, gloria sea al Señor, edificar con la espada ceñida, gloria sea al Señor, y con el poder, hermano amado, de Dios. Porque la espada, hermano amado, es la palabra, gloria sea al Señor, y ese poder de la palabra será entonces el que prevalecerá y con el cual saldremos adelante, gloria sea al Señor, y cruzaremos el tiempo, hermano amado. Yo no sé si usted, hermano amado, se ha dado cuenta y vio, gloria sea al Señor, cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, gloria sea al Señor, y pasó el mar, lo pasó en seco, gloria sea al Señor, y el Señor determinó, y al otro lado cantaron. Nosotros pasaremos, gloria sea al Señor, esta vicisitud, pasaremos esta prueba, téngalo por seguro que la pasaremos en el nombre del Señor, y estaremos entonces fortalecidos, con capacidad, con experiencia, gloria sea al Señor, para entonces pasar lo que resta, lo que viene, gloria sea al Señor, antes de que la iglesia sea levantada o el Señor nos llame a su presencia. Y dice entonces: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares, gloria sea al Señor, en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuántos le adoran todavía? Bueno es Dios, grande es maravilloso el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que desatar? Pues esa bendición, pues que el Señor colme esas necesidades, pues que el Señor fortalezca nuestros cuerpos, fortalezca nuestras vidas, que el Señor nos guarde, que el Señor nos esconda en el hoyo de su mano, gloria sea al Señor, de esta pandemia, hay gente, gloria sea al Señor, hermano, y las cosas que estará haciendo, hermano, entonces son tremendas, gloria sea al Señor, de lo que andan diciendo, hermano, cuando realmente las cosas son diferentes a lo que la gente está diciendo, a lo que la gente está maquinando, a lo que la gente se está imaginando. Pero quiero decir, gloria sea al Señor, que esas llaves son emblema del poder de Dios, es el emblema de Jesucristo, gloria sea al Señor. Por eso, gloria sea al Señor, tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, tenemos la capacidad de atar y desatar. Sabemos que aquello, gloria sea al Señor, que no prevalecerá. No asesinarás eso espiritual que tenemos, esas bendiciones, ese gozo, esa alegría que tenemos que tener, gloria sea al Señor, de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de ser la iglesia de Jesucristo, gloria sea al Señor, de ser aquellos que intercedemos, aquellos que llenamos el altar, gloria sea al Señor, de la oración, del clamor, de la súplica, gloria sea al Señor, porque esa redoma allá en el cielo, gloria sea al Señor, ese lugar especial donde llegan las oraciones suyas y mías, hermano, tienen que sobreabundar allí, gloria sea al Señor, y por eso entonces es que Dios permite cosas para que nosotros le busquemos, oremos, clamemos, hermano amado, y entendamos que entonces esa oración es aquella arma poderosa, gloria sea al Señor, que entonces en la atar y en el desatar, gloria sea al Señor, traerá bendición, gloria sea al Señor, nos fortalecerá y nos llenará entonces de regocijo y de alegría de ser hijos de Dios y de ser la iglesia de este tiempo. La iglesia, gloria sea al Señor, verdadera. La iglesia no es la iglesia apóstata, sino la iglesia, gloria sea
sea el Señor, que entonces, hermano amado, engrandece, glorifica, exalta el nombre del Señor. La iglesia, gloria sea al Señor, de aquellos que ya pueden salir a trabajar y sus compañeros están menguados y sus compañeros están temerosos y sus vecinos, gloria sea al Señor, tienen miedo. Es entonces el momento de ministrar esa palabra poderosa y decirles que tenemos un Dios que es todopoderoso y que si le creemos el Señor nos guardará, que si nosotros le pedimos recibiremos, gloria sea al Señor, porque eso es lo que ha hecho Dios durante todo este tiempo que hemos estado en el camino de Él. Además de esto, gloria sea al Señor, Dios nos dio armas y esas armas son poderosas en Dios. Las armas espirituales, gloria sea al Señor. Dios les dio estrategias, gloria sea al Señor, en Nehemías. Dios entonces le permitió a aquel varón, gloria sea al Señor, que colocara personas en diferentes lugares, gloria sea al Señor, y con una mano, gloria sea al Señor, tenían la espada y con la otra construían. Los que cargaban y los que acarreaban, gloria sea al Señor, tenían las fuerzas, llevaban una lanza, tenían un escudo, tenían, gloria sea al Señor, la manera de defenderse estratégicamente. Dios, hermano, entonces se glorifica en medio de nosotros y nos determina, gloria sea al Señor, desde el principio que tenemos unas armas poderosas. Cuando hablamos de poderosas es porque son atributos divinos de Dios colocados en nuestras manos para que nosotros obremos, engrandezcamos y glorificamos a Dios y mostremos ese poder y esa grandeza de Dios en medio, gloria sea al Señor, de un mundo con dificultades, de un mundo, gloria sea al Señor, lleno entonces, hermanos, de caos, gloria sea al Señor, y de cosas que nadie ha podido determinar, gloria sea al Señor. Esta pandemia no la han sabido determinar y ni saben qué es, gloria sea al Señor, pero Dios lo sabe todo y Él nos ha guardado hasta hoy y nos ha bendecido porque Él es nuestro Dios. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo número 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, gloria sea a Dios. Porque las armas de nuestra milicia, estamos entonces en guerra, estamos en batallas sin iguales espirituales, batallas en las cuales tenemos que permanecer de pie, gloria sea al Señor, colocados en la brecha, gloria sea al Señor, y cimentados y parados en la roca que es Jesucristo. El Señor va adelante abriendo el paso. Creámoslo, mis amados hermanos, hermanas, creámoslo, el Señor va adelante abriendo el paso. Hubo tiempos más difíciles, hubo tiempos de dificultades, hubo tiempos donde el pueblo de Israel, por su incredulidad y su pecado, fue llevado cautivo y sufrieron dificultades terribles. Mientras estuvieron sometidos bajo los egipcios, sufrieron. Cuando estuvieron en Babilonia cautivos, sufrieron, batallaron, pero hubo un remanente fiel que siempre le clamó a Dios. Y Dios levantó hombres y mujeres que volvieron, gloria sea al Señor. Y que Dios les permitió nuevamente, gloria sea al Señor, hacer lo que Dios quería, gloria sea al Señor, que se hiciera, dándoles entonces a entender que es necesario, que se requiere, gloria sea al Señor, que nosotros seamos obedientes, que nosotros entonces determinemos en nuestro corazón y en lo profundo de nuestro ser poner a funcionar las armas espirituales que Dios ha dado, las armas espirituales que harán un efecto contundente y poderoso contra nuestros enemigos, contra todo aquello que se levante contra nosotros y contra Dios. Por eso esas armas de nuestra milicia, gloria sea al Señor, son las que pueden labrar, son las que en la labor de la iglesia, gloria sea al Señor, en el momento que se tenga que presentar, gloria sea al Señor, hermano, Dios se glorificará. Porque el gobierno y el poder de Dios no es solamente interno, sino espiritual en el hombre, gloria sea al Señor. Esa iglesia entonces, gloria sea al Señor, obra y se mueve espiritualmente, gloria sea al Señor, mostrando siempre la grandeza y el poder de Dios a través de la grandeza y el poder del Espíritu Santo. Por eso, gloria sea al Señor, cuando tenemos esa dependencia, por eso cuando nosotros ministramos, gloria sea al Señor, esa palabra poderosa de Dios, gloria sea al Señor, donde decimos que nosotros estamos en victoria, que estamos gozosos y que estamos alegres, gloria sea al Señor, es porque Jesucristo viene y viene pronto, y ese es el gozo y la alegría que tenemos que tener.
que muchos todavía, gloria sea al Señor, a través de lo que viene, tendrán que ser alcanzados, porque quiere decir que el hombre entiende muchas veces es cuando lo forzan, gloria sea al Señor, a entender y a comprender, cuando ya no le dan una salida, es que el hombre dice, bueno, me doy por vencido. Yo recuerdo, gloria sea al Señor, cuando era niño, y los muchachitos peleábamos, gloria sea al Señor, y lo que hacían algunos mayorcitos que nosotros es que sacaran un dedo así, y nos lo ponían en la frente y nos hacían así, y decía, se vence. Y decía no, y uno decía no me venzo, y nos hacían más duro y se vence, hasta que uno decía sí me venzo. Así, hermano, le toca a Dios con la gente, hermano, que para poder vencer, la gloria sea al Señor, y poder entonces el entender de Dios. Por eso, hermano amado, tenemos la bendición maravillosa entonces de que el Hades no prevalecerá contra nosotros, de que nuestras armas son poderosas y espirituales, que tenemos las llaves del reino del Señor. Pero también, hermano amado, entonces Dios, gloria sea al Señor, al Jesucristo ir, al tener que ir el Señor a preparar morada para nosotros, gloria sea al Señor, nos dio el Espíritu Santo. Y allá en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 8, dice el Señor entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué entonces es que el Espíritu Santo es necesario en nosotros? El Espíritu Santo es indispensable en nosotros, gloria sea al Señor, no solamente con nosotros, sino en nosotros, para que seamos testigos. Dice Judea, Samaria, Jerusalén y hasta el último de la tierra, pero quiero decir que el testimonio de hoy, los testigos hoy, gloria sea al Señor, en la iglesia de Jesucristo, como testigos del poder del Señor en este tiempo, gloria sea al Señor, es que seguimos hablando de victoria. Es que seguimos diciendo que Jesucristo viene y que Jesucristo viene pronto, y que las cosas que ocurran, aunque parezcan difíciles y sean dificultosas para que muchos las sobrelleven o para que muchos las sobrepasen, son esenciales, porque Dios tratará con aquella gente que conoció al Señor, con la gente que se apartó, con aquellos que se apartaron y que hoy están impíos, y que Dios los traerá nuevamente porque le pertenecen al Señor, son del redil de Jesucristo. Allí nosotros nos daremos cuenta que ese poder espiritual, ese poder del Espíritu Santo en nosotros testificará, será el testigo, gloria sea al Señor, entonces el testigo portentoso, el testigo glorioso, porque a través de nosotros Dios está haciendo milagros, prodigios, maravillas. Lo que usted ha clamado, lo que usted ha solicitado, lo que usted ha pedido, lo que usted ha intercedido, gloria sea al Señor, eso el Señor lo ha contestado, y ese es un testimonio claro, poderoso y contundente de que tenemos un Dios vivo y un Dios de poder. Por eso la iglesia de Jesucristo, gloria sea al Señor, en este tiempo, gloria sea al Señor, Dios primero la ordenó edificar en medio de la dificultad. Estamos edificando, gloria sea al Señor, aún en medio de esta pandemia. Pero también, gloria sea al Señor, la iglesia de Jesucristo de este tiempo está para que entonces preserve la palabra verdadera de Jesucristo, gloria sea al Señor, donde tantas conjeturas y donde tantas cosas se dicen, gloria sea al Señor, solamente por decir algo, que se oye traquear el cielo, que se oyen trompetas, que se oyen voces, que entonces hay ovnis, que entonces hay tantas cosas, gloria sea al Señor, que la gente dice. Por ejemplo, están diciendo algunos que esta pandemia es una mentira. ¿Cómo la gente cómo la gente va a creer que esto es una mentira? Cuando estamos viendo toda esa gente muerta. Entonces están muriendo en Estados Unidos, hay millones que están contagiados, hay miles que aquí hay un poco de gente que se está muriendo, y entonces la gente está diciendo que eso es una sencilla gripa. El presidente de Estados Unidos ha permitido la muerte de mucha gente con esa palabra de que eso es una gripita. Brasil, ese presidente de Brasil está en lo mismo, gloria sea al Señor. ¿Cómo la gente ahorita no puede comprender que esto lo ha permitido Dios, y que entonces Dios está tratando, gloria sea al Señor, de que nos volteemos a mirar? Y la gente entonces, gloria sea al Señor, sencillamente hace conjeturas y dice cosas, y todo lo que escucha por ahí lo dice. Si usted se mete a internet encontrará un sinnúmero de cosas, que eso es terrible. Y la gente, yo no sé, los mismos profesionales, gente entendida,
Hermano, entonces, gloria sea al Señor, cree esto. Pero por eso es que el Señor tiene la iglesia en este tiempo, para que la iglesia haga preservar, gloria sea al Señor, la palabra de verdad, esa palabra de verdad, esas otras conjeturas y esas otras cosas. Decirle al diablo, atarlo en el nombre de Jesucristo, gloria sea al Señor, y desatar la verdad. Mire lo que dice la palabra, gloria sea al Señor, al respecto, allá en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, aunque solamente voy a leer el versículo número 1, gloria sea al Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en este tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Lamentablemente, como la apostasía está en la iglesia y le quitó a la iglesia en el último tiempo la esencia de lo que es doctrina, y fue tras otras cosas. Entonces las personas que oyen lo que quieren oír, entonces perdieron la esencia. Y entonces escucharon, gloria sea al Señor, durante mucho tiempo a personas motivacionistas y personas profesionales en el arte, gloria sea al Señor, entonces, de hacer sentir bien a la gente, pero del no predicar la verdad. Por eso el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, a causa de lo que se traía, gloria sea al Señor, la gente se acostumbrará. Por eso aquellas cosas, por eso el anticristo hará cosas, gloria sea al Señor, el falso profeta hará muchas cosas. El diablo dice que el diablo hará un descender fuego del cielo para engañar a la gente, pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, no será engañada, porque tenemos el conocimiento de Dios, porque nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia de Dios, gloria sea al Señor. De ahí que no somos como los que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Todavía estamos fortalecidos y viviendo en el espíritu, para que el poder del espíritu nos dé la fuerza y nos dé el vigor de continuar adelante. Por eso, nosotros que tenemos el conocimiento, saquemos esa verdad adelante, que es lo que para eso está la iglesia hoy, para que esa verdad fluya, para que esa verdad siga caminando, para que esa verdad aflore, para que esa verdad contagie, para que esa verdad entonces haga lo que tenía que hacer, gloria sea al Señor, en medio de este tiempo. Tenemos que decirle a la gente que esto tiene que ocurrir, que esto tiene que pasar y que solamente es principio de dolores, gloria sea al Señor. Eso es lo que tenemos que decir, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. De ahí entonces, gloria sea al Señor, que el apóstol Pedro, gloria sea al Señor, entonces en la bendición entonces de darnos de lo que nosotros, gloria sea al Señor, recibimos, y que estamos en la certidumbre, que estamos en verdad, no en incertidumbre, sino en certidumbre, en verdad, gloria sea al Señor. Entonces podemos comprender, gloria sea al Señor, esa verdad, hermano amado. Entonces, que aquello que dice claramente el Espíritu, nosotros lo rechazamos y lo atamos en el nombre de Jesucristo, y desatamos entonces esa verdad. Dice entonces el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo número 1, versículo número 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Alabado y glorificado sea el Señor. Mire la bendición. Como todas las cosas, todas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque lo que el Señor nos dio fue vida, y vida en abundancia. Y lo que colocó en nosotros entonces cuando éramos impíos fue piedad. Entonces eso pío, gloria sea al Señor, que se manifiesta en nosotros, gloria sea al Señor, fueron dadas por el Señor y están en nosotros y las tenemos atesoradas en nuestro corazón. Y esas fueron dadas por su divino poder. Entonces Dios las colocó en nuestros corazones para que hoy afloren y en medio de esta dificultad afloren. Dios le dio la capacidad a Nehemías y a aquellos que eran guiados por él. Algunos tenían miedo, pero cuando vieron que él siguió marchando, que él siguió adelante, que él no desmayó, sino que continuó a pesar de las adversidades, eso les contagió, eso les animó,
eso les reactivó, gloria sea al Señor, la fuerza y el deseo de seguir adelante. Por eso, en cuanto a lo que es eso que fue dado, gloria sea al Señor, por su divino poder, gloria sea al Señor, lo hizo el Señor mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahora, tenemos el conocimiento de aquel que nos llamó porque entonces Él metió en nuestros corazones. Él en el Espíritu Santo de Dios se glorificó en nosotros y metió en lo profundo de nuestro ser. Entonces esa gloria y esa excelencia de Él, gloria sea al Señor, la cual nos permite entonces hoy, en medio de este tiempo como iglesia, gloria sea al Señor, decir la verdad de Jesucristo y proclamar esa verdad, gloria sea al Señor, con gozo y con alegría, entendiendo, gloria sea al Señor, que para esto entonces Dios se ha glorificado, se glorifica y se glorificará, gloria sea al Señor, porque el Señor, para poder entonces aflorar, gloria sea al Señor, hoy en medio, gloria sea al Señor, del medio de este tiempo de dificultad y de nublosidad, gloria sea al Señor, poder ser luz. Entonces Dios se ha glorificado de tal manera que es por su divino poder, gloria sea al Señor, mediante el conocimiento del mismo Señor colocó en nosotros, y lo que ha hecho el Señor a través del conocimiento de la palabra ha sido entonces mostrar su gloria perdón, y su excelencia. ¿Qué es lo que entonces aflora hoy? Su gloria y su excelencia. Y su gloria y su excelencia son las que hacen el efecto, gloria sea al Señor, obrando y engrandeciéndose en medio de esta dificultad en nosotros, porque somos privilegiados. Finalmente, la iglesia de Jesucristo entonces está entonces para atar y desatar, para mostrar la gloria y la grandeza del Señor colocada en nosotros a través del conocimiento de Jesucristo y de Dios y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso que entonces Dios ha colocado hará un efecto, gloria sea al Señor, capacitorio o capacitivo, gloria sea al Señor, están bien dichas las dos palabras, en aquellos, gloria sea al Señor, que necesitan ser confortados en su debilidad, en aquellos que requieren de un efecto, gloria sea al Señor, poderoso en sus corazones, para poder tomar aire, para poder entonces, gloria sea al Señor, sacar la cabeza del medio de la dificultad y saber que hay un Dios poderoso que está con nosotros y que Dios lo ha hecho a través entonces, y lo hace y lo hará a través de sus promesas, porque es por fe. Y entonces, ¿qué es esa fe si no es creerle a esas promesas maravillosas que hemos visto obrando en medio de nosotros hasta este tiempo de hoy? El salmista lo describe y son tan poderosas esas experiencias y esas promesas dadas por Dios que hasta hoy son efectivas, gloria sea al Señor en nosotros, cuando usted entonces escudriña la palabra y esas promesas, y lo conforme el salmista las describe, hacen en nosotros un efecto poderoso, gloria sea al Señor. Por ello entonces la fe que usted tiene, hermana, hermano, lo que usted muestra, gloria sea al Señor, en cuanto a lo que es Dios actuando en su vida, actuará y redundará, gloria sea al Señor, en aquellos que están alrededor, gloria sea al Señor, tal vez débiles y decaídos por alguna circunstancia. Eso los reanimará, los revitalizará, gloria sea al Señor, y podrán salir adelante con el poder y la grandeza del Señor. Por eso entonces, gloria sea al Señor, se glorificará Dios entonces en medio de nosotros, nos levantará y se glorificará, gloria sea al Señor, a través de sus promesas. El Salmo capítulo 3, versículo número 5, entonces solamente era algo sencillo, pero que es muy diciente, porque hay gente que se acuesta a dormir pero no duerme. Y entonces él dice de algo sencillo: yo dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba.
O sea, mire la bendición de Dios en lo sencillo. Pero cuando una persona no duerme es porque hay cosas que no lo dejan dormir. Pero como tenemos la capacidad, el poder de atar y desatar, entonces lo ponemos en función y eso entonces hará que la promesa se haga efectiva. No porque Dios tarde en su promesa, no, es porque nosotros en nuestra forma de actuar no le damos la vida a esa promesa. Y lo que hacemos es detenerla, esa promesa, cuando falta fe, cuando hay tal vez confusión y cuando hay tal vez incredulidad. Pero como somos crédulos, creyentes, gloria sea al Señor, Dios obrará y se glorificará. Por eso entonces, estas promesas del Señor son las que hacen, gloria sea al Señor, en nosotros, eso que se hace efectivo y que entonces, gloria sea al Señor, restaura, reanima, reactiva, revive, gloria sea al Señor, en Dios, de Dios en nuestros corazones. Isaías, gloria sea al Señor, dice algo maravilloso. Allá en el capítulo número 60, versículo 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, ha venido sobre ti. ¿Qué significa eso? Significa entonces que si yo estoy en decadencia, yo estoy desanimado, si estoy apocado por causa de la situación, tengo que entender que el Señor ha venido sobre mí. Y si ha venido sobre mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que levantarme en el nombre de Jesucristo. Porque a pesar de lo que esté ocurriendo y lo que esté pasando, yo no puedo quedarme allá. Yo tengo que hacer algo. El Señor le dio estrategias a Nehemías. El Señor nos da estrategias. Cuando yo empiezo a orar, a clamar, a ayunar, gloria sea al Señor, Dios empieza a glorificarse. Cuando yo empiezo a recibir de las bendiciones en fe y empiezo a levantarme en esa fe, en esa seguridad, entonces es efectivo, gloria sea al Señor, aquello que el Señor como promesa tiene para mí, pero quien la hace efectiva soy yo y usted, o usted y yo, para que quede el derechito. Cuando le creemos al Señor, cuando tenemos fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y permítame terminar, gloria sea al Señor, diciendo, hermano, entonces, que el Señor, en lo que tenga usted como seguro en su corazón, el salmista lo vivió así, gloria sea al Señor, y lo determinó así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mi petición es que yo pueda volver a salir, gloria sea al Señor, de esta cuarentena. Que podamos salir, gloria sea al Señor, nuevamente, y que podamos encontrarnos. Que podamos tener la capacidad de recibir a todos aquellos, gloria sea al Señor, que se convertirán al Señor por lo que ocurrió, por aquello que pasó, por aquello que nosotros fuimos capaces de decir, por aquello que nosotros fuimos capaces de vivir, por aquello que nosotros fuimos capaces de demostrar, gloria sea al Señor. Ellos verán algo en nosotros que los otros no tienen, gloria sea al Señor, y querrán tenerlo. Entenderán, gloria sea al Señor, que empieza lo difícil y que solamente lo podemos resistir de la mano del Señor, teniendo a Dios en nuestro corazón, teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador, teniendo al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y ellos querrán tenerlo, gloria sea al Señor, porque como sea, aquí estamos alabando y glorificando a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando y nos seguirá bendiciendo. Por eso entonces, como iglesia, hoy podemos determinar que nosotros somos felices, porque Jesucristo viene y viene pronto, y esa es la meta, que estemos preparados para irnos con Él. Por eso, mis amados hermanos, edifiquemos con la espada ceñida en medio de una prueba y de dificultad. Ella nos hará entonces salir fortalecidos, bendecidos, gloria sea al Señor, porque el Señor está con nosotros. Mis amados, yo sé que le he hablado a una iglesia maravillosa, una iglesia preciosa, una iglesia entendida, una iglesia que comprende y que entiende. Una iglesia que requiere entonces de que esté permanente, de que sigamos unidos, de que sigamos haciendo como lo estamos haciendo, de que no desmayemos porque tal vez no podemos ver a nuestra familia. No se preocupe, ya habrá el tiempo para compartir con ellos y para poder entonces tal vez escribir un libro de todas las cosas que han acontecido
de todas las cosas que han pasado, entendiendo que usted y yo estamos en este tiempo. Para este tiempo vivimos, para este tiempo nacimos, para este tiempo nos tiene el Señor como iglesia, como una iglesia poderosa, como una iglesia ungida, como una iglesia que tiene gracia, como una iglesia que tiene autoridad y como una iglesia que tiene la llave del reino de los cielos que le entregó el Señor Jesucristo. A esa iglesia es la cual amamos, a esa iglesia es la cual extrañamos. Con esa iglesia es que seguimos unidos a través de estos medios, a través de esta tecnología. Gracias a Dios por esta tecnología que la estamos utilizando bien. Gracias a Dios por todos los que intervienen en los cultos de los martes, en los cultos del jueves, por cada uno de los que interceden, por cada uno de los que siguen gimiendo, por cada uno de los que siguen pidiendo a Dios, por cada uno de los que siguen orando y ayunando y clamando, por aquellos que salen a trabajar, pero que salen, gloria sea al Señor, orando, por aquellos que regresan de trabajar, pero regresan clamando al Señor, por aquellos, gloria sea al Señor, que pueden traer el alimento a casa y por aquellos a los cuales les llega el alimento a casa, por aquellos que entonces se esfuerzan, se revitalizan en el Señor y por aquellos que entonces hacen que la palabra de Dios permanezca, que la palabra de Dios trascienda, que la fe y la seguridad y la confianza que tenemos en nuestro Dios nos sacará fortalecidos y en bendición. Mis amados, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Me gozo de poderles ver nuevamente, aunque la iglesia está en las sillas, pero yo siento que cada uno de ustedes está ahí, gloria sea al Señor, cuando yo puedo decir algo, cuando puedo traer la palabra. Sé que ustedes están ahí y le doy gracias a Dios por ello. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los siga usando para su honra y su gloria. No se detenga, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Adelante, iglesia de Jesucristo, Él viene pronto, por usted y por mí. En esta preciosa semana, nuestro hermano Miguelito, gloria sea al Señor, traerá la dirección del culto, el culto del martes, culto de intercesión que está siendo muy lindo. Muchos están allí intercediendo y me da gozo cuando alguien levanta la manito así, gloria al Señor. Allí estamos todos alabando y glorificando al Señor. El día jueves damos gracias al Señor por su infinita misericordia, su bondad y su grandeza. Le voy a rogar al hermano Henry Balbuena que esté trayendo la enseñanza el día jueves. Doy gracias a Dios por la misericordia de Dios y nuestra hermana Angie que está trayendo la enseñanza a los niños el día sábado, los cultos del día jueves y del día domingo, gloria al Señor, y la enseñanza de los niños la estoy enviando a la ciudad de Cononzo, gloria sea al Señor, donde el pastor lastimosamente no tiene un celular para poder hacer lo mismo que hacemos nosotros y transmitir el martes y el jueves lo que Dios nos da. Él no lo tiene, entonces yo me he enviado, gloria sea al Señor, pues las enseñanzas, gloria sea al Señor, para que la iglesia también las tome, gloria sea al Señor, están agradecidos. Estoy también enviando una enseñanza a la ciudad de Bolivia, gloria sea al Señor, y a unas personas, gloria sea al Señor, como un grupo que se ha formado, que formó Mayerly, y que ha tenido ese sentir, gloria sea al Señor. Esto que acabo de decir, se lo mostró el Señor, la hermana Mayerly, gloria sea al Señor. El Señor nos inspiró, gloria sea al Señor, para esta enseñanza. Y les digo que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Mi placer, mi gozo, mi alegría, porque a ustedes bendigo cada familia que congrega en la iglesia central, que congrega en Colombia. Sigamos orando y clamando los unos por los otros. Hermanos, mi gozo y mi alegría de estar con ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que esta nueva semana que empieza sea una semana llena de bendición, llena del gozo y la alegría del Señor. Que la misericordia del Señor les cubra, gloria sea al Señor, y llene cada una de sus necesidades. Y cada uno, gloria sea al Señor, de mis hermanos pueda ser bendecido. Bendecimos los niños, bendecimos los jóvenes, las damas, los caballeros, toda la iglesia, gloria sea al Señor. La bendecimos en el nombre del Señor. Les amo y les extraño, pero sé que ustedes están juntos, reunidos juntos y en armonía, como el Señor lo dice. Dios me les bendiga, Dios les guarde.